y los reconoció Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Repito de nuevo, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto que hizo con Abraham, Gloria. con Jacob, con Isaac. Entonces, inicia más para adelante, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Aleluya. Santo eres Dios. Padre, te pido que en esta hora, Señor, Aleluya. tú seas, Espíritu Santo, que ponga la palabra necesaria en mi boca. Quita todo lo que no sea de mi Padre y pon tu presencia y tu espíritu en mi labio para yo poder discernir y hablar de tu palabra conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vemos aquí en esta historia donde el pueblo en un momento de aflicción oró al Señor, pero le oró al Señor de una forma de dolor, en una forma, dice la Biblia, que estaban ellos gimiendo delante de Dios. Pero hay algo interesante, quizás se note un poco contradictorio esto, que muchos decimos, Dios no olvida, Dios no se olvida de nosotros. Pero dice la Biblia que y se acordó Dios del pacto que hizo a sus antepasados. Ni siquiera fue con ellos, fue con sus antepasados, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y dice la Biblia que Dios lo vio y lo reconoció. Lo reconoció Dios. Porque vemos que al principio, cuando Dios le aparece a Abraham, Dios le dice a Abraham, y de ti haré una nación grande y numerosa, que no se puedan contar, y yo escogeré a tu pueblo con mi pueblo. Que te maldiga, lo maldigo, y que te bendiga, también lo voy a bendecir. Amén. Amén. Pero vemos que entre medio de todo esto, el pueblo, Dios, antes de eso, Dios le dijo a Abraham, y dice, y tu descendencia será esclavo por 400 años. Ahí viene lo lindo. El pueblo tenía que durar 400 años siendo esclavo según el mandato que Dios le dio al pueblo. ¿Qué pasa con esto? El pueblo duró 420 años siendo esclavo. O sea, duró 20 años más siendo esclavo más. Donde solamente Dios dijo 400. A veces nosotros, muchas veces, Dios tiene algo determinado para nosotros, para un tiempo preciso para nosotros, pero nosotros muchas veces nos olvidamos de Dios. Entonces decimos, Dios se olvidó de lo que me prometió, donde no es así. Cuando vemos más allá, vemos que Dios, cuando el pueblo entonces le gimió, le oró al Señor, dice la Biblia que Dios se acordó del pacto. Muchas veces nosotros tenemos algo depositado de parte de Dios para un tiempo determinado, pero Dios, cuando tú no le clamas a Él, cuando tú no le oras a Él, cuando tú no le pides a Dios gimiendo, Dios no se va, o sea, o no va a reconocer lo que Él un día te prometió que te iba a dar. Y a veces duramos en medio de la prueba más de lo que debemos de durar, y muchas veces es por nosotros mismos. Amén. Aleluya. Estamos aquí todavía, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Vemos que cuando el pueblo de Israel se humilla, Dios entonces lo reconoce. Dice, ahí está mi pueblo. Inmediatamente el pueblo se humilló. Dios de una vez le mandó a un libertador. Mientras el pueblo no se humilló a Dios, ese libertador todavía Dios no se había manifestado a él para libertar al pueblo. No sé si me están entendiendo. Gloria a Dios. Alabado. Vemos, aleluya, Señor, ayúdame aquí. Dice la Biblia, dice, el Dios de la Biblia, o sea, es caracterizado como el Señor que oye los gemidos de su pueblo y entiende el clamor y también de tu aflicción. Aleluya. Y lo vemos en esto en diferentes hombres de la Biblia. Vemos que el Señor escuchó el gemido y el clamor de Ismael. Oigan bien, Ismael, aún siendo un niño, el primer hijo de Abraham, cuando la mamá lo pone a un lado para ni siquiera verlo cuando muera, pero el niño, aún sin saber, él llorando de una forma renuente, de una forma desesperante, Dios lo escuchó y Dios le sustentó. Pero no solo a él,
Vemos también que Dios también escuchó también el gemido de Daniel cuando estaba el cautivo en Babilonia. Y en Babilonia Dios lo hizo grande ahí en Babilonia. Pero no solo a él también. Vemos también que a Jonás, Dios escuchó el gemido de Jonás. Dice la Biblia, dentro de un gran pez. Como Jonás. Gloria a Dios. Dios mandó a Jonás a un sitio y él quería ir para otro. Fue lanzado al mar y Dios tiene un pez preparado. Vemos que Dios no tiene que ver en qué lugar tú te encuentres, en qué situación tú te encuentres. Por eso dice la Biblia, mío es el cielo y la tierra y lo que en él habita, debajo de la tierra y debajo de las aguas. Dios conoce todo lo que hay en la tierra. Aleluya. Dice que yo tenía ese pez preparado, pero cuando Jonás entendió 3 días dentro de un pez. Si vamos a lo secular, vemos que cuando un animal se come algo, lo hace cítrico, la cosa por dentro, de barata lo que se come. Mas Dios conservó a Jonás 3 días en la boca dentro de un pez. Y allá Dios escuchó el clamor de Jonás. Aleluya. Allá Dios escuchó la aflicción de Jonás. Gloria. Y cuando Jonás se puso en la posición de él, dijo, ok. Lo llevó entonces al propósito de él. Amén. Amén. Vemos que el Señor en Génesis 21:7 dice, y oyó Dios la voz del muchacho. ¿De quién estamos hablando? De Ismael. De Ismael. Aleluya. Lo escuchó. ¿Y qué hizo Dios? Mandó un ángel. Pero mandó un ángel para que lo sustentara en el momento. Y le dijo, o sea, fue el Espíritu de Dios. Y le dijo a Agar, de ahí yo haré una gran descendencia y nacerán reyes y reyes y gobernadores. Y de él también será una gran multitud. Vemos esto. Pero vemos como Dios obra en medio de la circunstancia. ¿Y qué le quiero yo a usted decir en este momento? Muchas veces nosotros estamos puestos en medio de una circunstancia, en medio de un dolor, en medio de cualquier cosa, y solamente nosotros sí somos buenos quejándonos a Dios. Y Dios, ¿por qué tú me haces esto? Y Dios, ¿por qué tú permites eso? Pero si acaso usted puede decir, Señor, ¿qué tú me quieres mostrar de esto? O si acaso te dice, Señor, ¿de qué yo me he olvidado de ti? Que yo no te he clamado a ti nuevamente para que tú vengas a mi socorro. Aleluya. Bendito y adorado sea tu Dios tiene un tiempo límite para tu proceso. Amén. O para tu prueba. Aleluya. O para purificarte. Aleluya. Dios ya tiene un tiempo preparado. Dice, este va a durar 3 años para moldearlo, pero tengo que pasarlo por el fuego para que... Aleluya. Pero pasan los 3 años, pasan 4, pasan 5, y dice, Señor, ¿y hasta cuándo es? Y yo te pregunto, ¿tú le has clamado al Señor y dices, Señor, heme aquí, acuérdate de mí? Y el peor de todo es que decimos, Dios conoce nuestras necesidades y yo voy a orar por otro. Dice la Biblia, pídeme. Si tú a Dios no le pides de tu necesidad, Dios no te va a solucionar tus problemas. Mi alma te adora, Señor. Y queremos que Dios obre en nosotros. Queremos que Dios obre en nuestra vida. Y decimos, Dios sabe mi problema. Pero aunque Dios sepa tu problema, tú a Dios se lo pediste y Él sácame. Dios sabía que el pueblo de Israel estaba siendo esclavo y maltratado por 220 años. Y hasta que el pueblo no se humilló y clamó a Él, Dios le mandó un libertador. Aleluya. Y queremos que Dios haga cosas en nuestra vida. Pero vemos que el mismo Jesús dice, pide. Lo que tú le pidas al Padre se te ha hecho conforme a su voluntad. Pide, llama. Y no queremos muchas veces pedir al Señor nuestras necesidades. Y al Señor hay que presentarle nuestras necesidades día tras día. Porque si no le mostramos a Dios nuestra necesidad, Dios no va a obrar en ti. Dios no te va a solucionar el problema. Aleluya. Dios dice, clama a mí. Jeremías 3:3. El mismo Dios le dice a Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Dios clama. Aleluya. Él no dijo, quédate callado. Él dijo, clama a mí. Poderoso. Pues vemos que cuando el pueblo de Israel, cuando fue la primera batalla, para el pueblo de Israel ganar una batalla, tenía que Moisés estarle cuando levantado clamando a Dios.
Y cuando bajaban la mano, el pueblo perecía. Pero el que tenía la mano levantada, el pueblo ganaba. Aleluya. Por eso vemos también que como, aleluya, como Josué, en medio de una situación que solamente le podía ganar a los amalecitas, todo lo que era de día. ¿Y qué hizo Josué? Él clamó al Señor, pero también le dio orden al cielo, a la luz y al sol: párate. Pues clamó a Dios. No hay una solución en la Biblia donde ningún hombre en la Biblia ha hecho algo o enviado por Dios que no haya clamado a Dios. Mi alma adora a Jesús. Estamos aquí todavía. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, al nombre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Y si vamos a la Biblia y seguimos diciendo, ¿quién más clamó? ¿Quién más pidió? Gloria a Dios. Poderoso Dios. Vemos. Poderoso. Aleluya. Te adoramos, Señor. Poderoso Jesús. Aleluya. Santo, Vemos. santo, santo. Que en la Biblia, cuando Jehová se le aparece a Salomón en sueño, en visión, mi gente cree en sueño, porque Dios en sueño. Amén. El mismo Dios lo dijo. Dice, yo solamente le hablé a Moisés de frente, pero el profeta le voy a hablar en sueño y en visiones. Dios se le aparece en una visión a Salomón y le dijo a Salomón: pídeme qué tú quieres que yo haga por ti. Pídeme qué te doy. Aleluya. Bendito y alabado. Pídeme qué te doy. Y Dios le puso a él lo que ya él tenía en la mano. Tú quieres riqueza, tú quieres fama, te entrego los reinos de la tierra, te entrego todos tus enemigos, te lo entrego. Pero Salomón le pidió lo que a él le hacía falta para poder gobernar. Le dijo: Señor, dame sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Amén. Vemos que Salomón le pidió a Dios. Salomón le pidió lo que necesitaba a Dios. Y muchos de nosotros, muchas veces, yo diría que será por orgullo, a Dios le pedimos lo que a nosotros nos hace falta. Y a veces nosotros necesitamos que Dios interceda por nosotros, pero saben, decimos: Dios sabe mi problema. A Dios no le importa tu problema. A Dios le importa que tú aclames por el problema a Él, que tú le llores a Él por el problema. Y veremos la mano de Dios obrando en medio del problema. No importa de qué tamaño sea, porque si Dios hizo el universo, Dios hizo esta tierra, ¿acaso habrá un problema grande para Dios? Aleluya. ¿Y qué nosotros debemos de hacer? ¿A quién nosotros debemos de acudir? ¿A quién nosotros debemos de llamar? Aquel que cuando estaba en el mundo nos libertó del mundo. Amén. Aquel que cuando estábamos atados en el mundo, Él nos llamó y nos libertó. Amén. Porque mientras yo estaba en el mundo, Emma, para hacerle corto el cuento, cuando la esposa y yo estábamos a punto de separarnos, que yo le dije a ella: mira, esto se acabó, no te quiero, yo me enqué, se me converso. Yo: Señor, yo quiero perder a mi mujer. Arregla esta vaina. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Al Señor yo le pedí mi necesidad en el momento. Aleluya. Dios oye nuestro clamor. Por eso dice la palabra: yo no desprecio un corazón triste y humillado. Dios no le desprecia. Por eso Dios siempre está presente. Por eso el mismo Jesús, dando una ilustración, le dice: ¿acaso siendo un padre malo, el hijo le pide pan, pescado y le da serpiente? Oye bien, siendo un padre malo, el hijo le pide pescado y le da serpiente. ¿Qué hago el padre malo al hijo? Aquí sea malo, su pecadito. Entonces va a decir: mi hijo, ¿cómo tú lo quieres? Aleluya. Va a decir: ¿cómo tú lo quieres? Más, dice Jesús hablando, dice: ahora, ¿qué más te dará el Padre si tú le pides a Él? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Tú crees que Dios te puede darte algo malo? ¿Tú crees que Jesús te puede darte algo malo? Y Dios es tan
Y Dios es tan bueno con nosotros que aún nosotros, teniendo muchos problemas y muchas dificultades, y siendo malos en esta tierra, Él dice: pídeme que yo te voy a dar. Y aún tú siendo pecador y haciendo todo lo que sea, el Señor siempre está puesto para librarnos en los tiempos de angustia. Amén. Gloria al Señor. Dios Aleluya. está puesto siempre para librarnos. Poderoso. A Dios no le importa tu problema. A Dios no le importa. Dios quiere que tú te lo humilles a Él. Y si lo humillamos al Señor, Dios hará cosas grandes con nosotros. Amén. Por eso el Señor, cuando puso el tema en mi corazón, lo dijo: Dios también dijo: yo no me he olvidado del pueblo, aunque el pueblo se haya olvidado de mí. Aleluya. Oh, santo. Aunque el Aleluya. pueblo se haya olvidado de mí, yo no me he olvidado del pueblo. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Y nosotros muchas veces somos los que nos olvidamos de Dios. Y Dios está ahí en el mismo lugar. Dios está en el mismo lugar. Poderoso. Dios no se mueve. Santo. Y por eso le vengo a exhortar a ustedes, mis hermanos. Y le vengo a decir a ustedes esta noche: Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de tu problema. Dios no se ha olvidado de tu proceso. Lo único que Dios quiere en esta hora, que tú le aclames a Él con gemido. Porque aún el pueblo cuando fue llevado a Babilonia por 70 años, Daniel allá clamó al Señor. Gloria a Dios. Daniel allá le oró al Señor. Por eso Elías, vemos que el profeta Elías hizo y deshizo. Pero vemos que Elías, antes de hacer cualquier milagro, había alguien a quien él clamaba. Gloria a Dios. Y es al Dios Todopoderoso. Amén. Y a ese mismo Dios, Dios quiere que tú le clames para que Él pueda libertarte de aquella atadura que tú tienes, de aquella aflicción que te ata, o de ese mundo que no te deja venir aquí. Gloria a Dios. Dios está ahí y Dios no se ha olvidado de ti. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie y vamos a Aleluya. pasar y vamos a leer antes que nada un texto bíblico, y está en el Salmo 90, versículo 10, y dice: los días de nuestra edad son 70 años, si no los más robustos son 80. 70 años viene ñapa, y muchos duramos 10 más de ñapa, y muchos duramos con mi abuela que duró 22 años más de ñapa. Entonces, y de esa forma que nosotros podemos durar esa ñapita, ¿saben cómo es? Sirviéndole al Señor, Amén. sirviéndole a Dios, Aleluya a Dios. diciéndole: Señor, heme aquí. Dile: Señor, heme aquí. Heme aquí, Padre.